Esta es La Voz del Derecho. Bien, señoras y señores, estamos en La Voz del Derecho transmitiendo historias, conceptos y naturalmente análisis de la situación del ambiente. Doctor Carlos Fradique Méndez, ¿uno se deja contagiar o lo contagian? ¿Uno se contamina o lo contaminan? ¿Qué es lo que pasa realmente con la contaminación? La contaminación también tiene que ver con la salud de las personas. Y nuestra salud se está contaminando diariamente de muchas cosas. Hay contaminación visual, hay contaminación auditiva, hay equipos de sonido por todas partes y para que los escuchen siempre tienen que poner el volumen muy alto, ¿no? A todos los decibeles que dé. No importa que se dañe, ¿no? Pues me parece que es válido que nos contaminan y es válido que nos exponemos para que nos contaminen. Claro. Las dos apreciaciones son perfectamente válidas. En alguna oportunidad dijimos, y yo creo que la afirmación sigue siendo cierta, que el ser humano es una suma de cuerpo, de mente, de espíritu, de afectividad, de relación laboral, de relación social, de relación académica, de relación económica. Y se nos puede contaminar cada uno de esos elementos integrantes que son de la esencia del ser humano. Se nos puede contaminar el cuerpo. Por ejemplo, cuando adquirimos una enfermedad, contagio, una tuberculosis, por ejemplo, o adquirimos un virus, que Claro. es muy frecuente que se exponga uno a la adquisición de un virus, o una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Se puede contaminar la parte física, o se puede contaminar también porque estamos respirando un aire sucio, maligno, nos puede llegar a los pulmones, no tenemos suficientes posibilidades de digerirlo, de cambiarlo, y se nos pueden quedar partículas que nos van generando hacia el futuro enfermedades respiratorias, inclusive enfermedades cardiorrespiratorias o cancerígenas. En el programa anterior escuchamos como un médico que aparentemente tiene una formación suficientemente sólida y respetable, Sí. nos decía cómo el tema del cáncer, el tema de las enfermedades pulmonares, tienen en buena fuente o en buena parte fuente en la contaminación del ambiente. Sí. Pero hay también una contaminación que nos está matando, que es la de la parte mental, la parte espiritual. Uh-huh. Especialmente cuando nos volvemos fundamentalistas Sí. en la defensa de nuestros principios. Uh-huh. Eso genera unos comportamientos de odios, de resentimientos, de violencia, sí, de retos, de luchas. Nos empeñamos en que nosotros tenemos la razón y quien no esté contra nosotros, nos piense como nosotros o no actúe como nosotros, está contra nosotros. Claro. Y nuestra obligación es terminar Se nos con despierta ese espíritu guerrero. No voy a hacer ninguna referencia a países vecinos porque aquí tenemos suficientes ejemplos para demostrar que así es. De todas maneras. Hay algo que en este momento está sobre el tapete, no vamos a ahondar en ese aspecto, pero después haremos una conversación sobre eso. Y es el tema de si los profesores pueden o no pueden adoctrinar a los estudiantes. ¿Cómo no? En España, unos profesores de Cataluña, no sé si eran de Barcelona o de qué parte, de qué municipio allá se llama, sí, municipio de España. Durante la crisis que tuvieron de separación, sí,
hubo profesores que intentaron decir que debían respaldar el movimiento separatista. ¿Cómo no? Esos profesores fueron llamados a juicio por España. Fueron desplazados de sus cátedras. Porque decirle en un país que una provincia como es España, como es Cataluña, debe separarse, eso es un delito contra la unidad del país y es un delito de traición a la patria. Entonces están invitando a que haya esa segregación. Claro. Y esa segregación supone un delito contra los bienes del Estado. Claro. Y esos profesores que se pusieron de partidarios de la separación y que quisieron que sus estudiantes y sus padres de familia también acompañaran esa propuesta, claro, estaban haciendo un adoctrinamiento. Para ese caso, pues en favor de la división de España. Se preguntaba alguien, pero entonces cuando nosotros decimos que tenemos que ser leales al rey y que tenemos que defender la unidad de España, también estamos haciendo adoctrinamiento y ese adoctrinamiento también debe ser censurado. Debe ser la pregunta quedó en el aire. Claro. Pero yo creo que si nosotros estamos en un país y la obligación es justamente la preservación del ambiente patrio, de la unidad de la República, pues nuestra obligación es enseñar a esos valores y todo lo que tiene que ver con la preservación o el fortalecimiento de esa unidad. Ajá. En el debate aquí yo hacía una reflexión. Si un niño, no voy a preguntar nada, si un niño dice, a mí me gusta, me fascina y yo respaldo la idea de que todo el mundo se vista de verde. Y entonces el otro le dice, usted es un traqueto, usted es un insinuador de violencia, usted patrocina a los asesinos. Sí. Y entonces viene el otro evento donde dice, el niño de verde dice, a mí me gusta el color, el otro le dice, a mí me gusta el color rojo. Y entonces el verde le dice, usted es paraco, usted es narco. En esos comportamientos, porque les han enseñado que esa debe ser la respuesta, claro, ahí estamos frente a una venta de ideología que me parece no es la que se debe realizar para una tarea educativa conforme a la Constitución colombiana. Cuando yo presento una idea y me maltratan y me masacran por la presentación de esa idea, y yo le digo a un profesor, a mí me parece que no debe existir el préstamo agiotista. Y entonces el profesor me dice, usted debe aceptar el agio porque eso está contemplado en la ley y si no está de acuerdo conmigo, lo rajo. Usted pierde la materia por eso. Ajá. Pues me parece que ese profesor está siendo fundamentalista y está adoctrinando. E injusto al mismo tiempo. Pues justo, por supuesto que claro. Sí, está siendo injusto. Entonces, la labor del profesor debe ser una labor de despertar el interés de la comunicación. Claro. El interés de la comunicación. Vi un audio que me parece fantástico, en donde un profesor dijo, yo quiero enseñar la diferencia que hay entre la representación simbólica de un bien y la representación real del bien, la identificación real, para que uno pueda hacer la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la abstracción. Ajá. Y entonces el profesor se inventó la manera de hablar de las frutas y escogió un plátano. Ajá. Y entonces dijo, yo voy a decirles a los estudiantes que es diferente el plátano que está dibujado en el tablero que el plátano que ellos pueden tener en la mesa. Y se inventó la forma de demostrar que ellos no podrían, cuando hicieron una determinada pregunta, responderla porque estaban completamente imposibilitados para hacerlo. Exactamente. Y entonces presentó la lámina y dijo, aquí ¿qué tenemos? Un plátano. ¿De qué color es el plátano? Esto es la experiencia del plátano, cómo venía, listo. Y después dijo,
coman el plátano. Por supuesto que los niños no podían comer el plátano porque el plátano que está en el papel no lo pueden comer. Pero entonces los niños le respondieron con señas haciendo la simulación de que lo estaban comiendo y que lo estaban degustando. El profesor dijo, bueno, pues fallé. Fallé porque ellos sí tuvieron la idea de imaginarse cómo podían comer el plátano que estaba en la parte del Claro. Esa lección que los estudiantes le dieron al niño, Ajá. pues debe ser recibida con entusiasmo. Claro. Hay otro caso, por ejemplo, en donde el profesor también quería ser un poquitín fuerte y entonces entró a una clase, el profesor, y eso fue en una universidad. Y el profesor dijo, voy a hacerles una pregunta. En la época, todavía hay algunos profesores así, yo también cometí ese error grandísimo. Una pregunta y el que la conteste pase y el que no la conteste pierde la materia. Eso es, dentro de un universo académico, es lo más injusto porque está uno jugando a las buenas o a la suerte. Claro. Porque qué tal que sea la pregunta justamente en donde uno no tiene suficiente experiencia y lo pierda. Entonces el profesor llegó y dijo, voy a hacer una pregunta. Pero después de que hizo esa observación de la materia, encontró que en su clase había una persona que no estaba decentemente vestida. Ajá. Aparentemente se presentaba como desaliñada, se presentaba descuidada. Y entonces lo miró y le dijo, ¿y usted qué es? ¿Usted de dónde viene? ¿Qué hace? Y entonces el muchacho le dijo, yo vengo profesor de tal parte, tal, que yo hago esta cosa. Dijo, ahora vamos al examen. No. El estudiante le dijo, está bien así respondido. Y entonces el profesor le dijo, sí, está bien. Entonces el profesor dijo, ahora vamos al examen. Y entonces el estudiante le preguntó, ¿y cuál examen? Me dijo, le voy a hacer la pregunta. Me dijo, no, profesor, ya me hizo usted la pregunta y yo se la respondí. Usted me dijo que estaba bien. Le quería hacer una segunda pregunta, pero ¿para qué? No, porque él le dijo... Para rajarlo. No. Las normas de juego era que era una pregunta. Sí, claro. Y listo. Vea cómo el manejo del conocimiento, la idea de poder explorar. Sí. El estudiante no puede ser diciéndole, usted debe ser fascista, usted debe ser pero mire, libertino, usted puede ser... Doctor Fradique, usted fue profesor universitario y aún sigue siendo llamado a dictar cátedra. Y en la época mía, cuando teníamos clase a primera hora de la mañana o en la última hora de la noche, pues también teníamos profesores que nos examinaban, porque en derecho el examen es oral. La mayoría de los exámenes son orales. Y uno presentaba el examen, aparentemente le iba bien, y el profesor le ponía uno un 3. ¿No? No ponía más de 3 en el primer semestre, ¿no? Entonces, alguien le reclamó. Y si no estoy mal, era el doctor Julio César Uribe Acosta, era el que calificaba así en esa forma. Pero es un gran jurista. Alguien le dijo, doctor Uribe, pero ¿por qué me califica así? Mire que le respondí bien. Dijo, porque si yo le coloco un 5, usted no me estudia para el examen final. Este 3 equivale a un 5. Si yo le coloco un 5 desde ahora, usted se confía y en el examen final no me estudia. Había otra información, y es que el 3 es para el estudiante, el 4 para el profesor y el 5 para el libro. Sí. Entonces no se puede volver una educación que sea fundamentalista. Claro. Cualquier profesor que sea fundamentalista y quiera que sus estudiantes sean fundamentalistas, no está cumpliendo una labor de educación. Exactamente. Yo he visto algunos mensajes ahora en las redes de profesores que se manifiestan en contra del sistema. Ajá. ¿Por qué? Porque les pareció que el sistema está mal, que el alcalde Peñalosa está mal, que el presidente Duque está mal y que el senador Uribe hace todas las cosas al revés. Y hay otros que al contrario los defienden. Claro. Pues el profesor que ataque, porque sí, al alcalde Peñalosa, al presidente Duque, al senador Uribe, está obrando mal. Y el profesor que los defienda, porque sí, también está obrando mal. Claro.
¿Por qué? Porque de todas Son maneras fundamentalistas ambos. ambos son fundamentalistas Sí, claro. y un niño, el papá no puede entregarle ese niño a eso. Hay un tema, por ejemplo, que me parece que es importantísimo en el tema de la contaminación de la idea Sí, en este momento, sí. y es el tema de algunos profesores que en la clase de educación sexual los papás llegan sus hijos a que los eduquen sexualmente y el profesor le dice, ustedes pueden tener relaciones sexuales cuando quieran y entonces le voy a dar preservativos y cuando quieran simplemente me dicen y va a tener relaciones sexuales. Esa persona que está promoviendo ese tipo de comportamientos está maleducando y está causando daños, graves daños a los estudiantes. Póngase a pensar que un niño de esa adquiere una enfermedad sexual. ¿Quién es el autor intelectual de esa enfermedad sexual? El profesor. Claro. Una niña queda embarazada. ¿Quién es el autor intelectual de ese embarazo? El profesor o la profesora. Que dicen que en este momento esa es la ideología y que así es como hay que enseñarles a pensar. No, porque esa puede ser la forma como el profesor piense, como el profesor actúe, pero es muy posible que en la casa, en el hogar, esos temas que son tan absolutamente sensibles no sean los de recibo y entonces en ese caso el profesor no puede hacer ese tipo de información. ¿Esa podría llamarse contaminación en el obrar? No, contaminación mental. Nos están dañando la mente. Pero es en el obrar. No, pues no, le están diciendo, vaya y actúe eso. Actúa pero así. yo estoy actuando así porque tengo mi mente contaminada. Mire, Otro tema que es absolutamente sensible, muy sensible en el caso de... Porque es que la ideología no se da sino en las ciencias donde hay discutir, las ciencias humanas, dijéramos así. La religión, por ejemplo. sí. Es muy probable. Yo tengo un hijo que lo matriculo en un colegio judío. Pues yo sé que ya le van a enseñar la religión judía. Claro. Y no le puedo ir a decir, no, enséñale catolicismo. Sí. No. Pero en el tema de las religiones, lo que tenemos que aprender es que cada quien tenga su forma de pensar y que esos dioses no se pongan a pelear. Claro. Porque si ponemos a pelear al Dios de los judíos con el Dios de los cristianos, pues hacemos una guerra absolutamente tonta, como ya han pasado muchísimas en la historia, y que no tenemos posibilidades no tenemos necesidad de volverlas a compartir. Entonces, vea. Toda esta parte de la contaminación que hemos hablado en este programa, en esta última media hora, pues tiene que ver fundamentalmente con la educación que le transmitimos a los hijos también, Claro. ¿no es cierto? Y es que la educación es una tarea que desarrollamos los papás, los abuelos, a veces los hermanos mayores, la escuela, la sociedad, los medios y los funcionarios que están encargados de preservar la paz en la familia. Claro. Yo veo, por ejemplo, que hay unas obras de teatro que no son permitidas para menores de 15 y 16 años. Películas también que no son permitidas. Sí. Pero ¿qué sacamos con que esas películas tengan esa censura? Si los niños prenden el radio y escuchan las canciones vulgares de algunos cantantes nuestros que los aplaude todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa prohibición de las películas? Si eso, primero que todo, me parece que son contaminantes. Segundo, que los hacen porque esa es la forma como se vende y como se pone en el público un producto para efectos de conseguir una ganancia económica y que se consigue a cualquier precio. Tan dañino es conseguir dinero vendiendo coca que conseguir dinero vendiendo canciones que le hacen apología a la coca. Claro. Es la misma, el resultado es el mismo. Claro. Y la ilicitud en la consecución del dinero es el mismo. Entonces, ese tema de la contaminación mental es claro. El otro tema que me parece que es importante es el tema de la contaminación verbal. Ajá. Nosotros somos muy dados en este momento a ser contestatarios y a ser vulgares. Sí. No sé qué tanto lea usted los Twitter. Yo los leo de cuando en vez. Yo algo presente, yo no tengo Facebook. Un mensaje que consideramos importante. Por ejemplo, hoy tenemos esta tarde un programa en La Voz del Derecho. Mírenlo así, tal, que te por tal punto hasta ahí va. Pero de pronto
voy a la página de inicio y comienzo a leer algunas noticias. Sí, Pero algunas no son noticias, algunas son unos insultos absolutamente bocanadas de odio, ajá, invitaciones a que la gente mate, claro, claro. a que la gente se destroce. No sé Sí, si, sí, sí. si lo ha Sí, es visto. correcto. Pero, Correcto. De hecho, hay un periodista, por ejemplo, Felipe Zuleta, que ha dicho que Facebook es una cloaca. sí. ¿Sí? Que digo, Instagram, otra red que hay también, y que él tuvo que renunciar a esa red, retirarse, Un gran señor, don Felipe. porque Zuleta, sí. no hacían sino insultarlo. Mm. Y así, Pero además me parece que una persona como él merece todo el respeto. Obstante todo el respeto, es una persona académica, es una persona formada. Twitter, en el En Twitter. sí. Es una persona que presenta unos argumentos en sus comentarios muy sólidos. Esté uno de acuerdo, esté de acuerdo con él. Sí. Son muy respetuosos. Muy Entonces, respetuosos. no tiene por qué nadie meterse Exactamente. de nada en la vida privada. Ahí sí, vida privada, porque él no está haciendo alarde de nada de su vida privada en público. Entonces, como hemos hablado varias veces aquí, de la importancia del lenguaje. Claro, el lenguaje es absolutamente. ¿No es Eso tenemos que cierto? cambiarlo. Tenemos que ser amables. Mire algo importante, Hondito. Yo no sé, uno no sabe que habla mal sino después de que se graba y se escucha, ¿no? Sí, Además, uno se graba, se escucha y después se da cuenta de que dijo cosas que no tenía que decir y que dijo palabras que no se le entendieron Claro, porque no tiene no, buena vocalización, claro, porque tiene buena... claro. Listo. Ese lenguaje decente que deben hacer en la familia. Yo no entiendo cómo una mamá le dice a su hijo, usted es un hijo de tal por cual, siendo que quien se está calificando es ella misma. Claro. Me parece que no. No, para no ir más lejos, doctor Carlos, entre los amigos muchas veces, la forma de tratarse. Sí. Hola, fulanito. Sí. Creo que ¿no? hay ciertas regiones en donde eso no suena feo. Sí. Hay No, otras regiones en pero donde se están suena tratando muy con feo. unas Sí, palabras sí. realmente que Muy feos, no muy feos. se justifica, ¿no? Yo creo que en la escuela los profesores, los padres en la casa y los profesores en la escuela deberían enseñar a que la gente fuera decente y amable y tolerante. ¿Cómo no? ¿Por qué razón un profesor tiene que corregir a los gritos? Claro. Porque tiene que corregir como si fuera un dictador. Sí. Él tiene suficientes elementos a su mano, especialmente el respeto que le debemos tener los estudiantes a los profesores, para que ellos de manera muy tranquila, muy juiciosa, muy serena, nos digan el camino que tenemos es equivocado y debemos manejarlo de la siguiente manera. ¿Cómo no? Yo creo que debemos insistir muchísimo en los medios de comunicación y que el lenguaje sea agradable. Claro. Y para eso, pues, yo creo que hay muchas canciones que son desagradables. Por ejemplo, hay una canción que me parece inmunda, no sé por qué la permiten que eso pase, una que llama Que la rata inmunda. Claro. Eso me parece que esa canción, sin que haya censura de prensa, debería ser de escucharla de manera privada. Claro. Eso no le podemos decir, no. Es que si pasen la rata inmunda y usted no la quiere oír, cámbiese de canal. La ocasión hace al ladrón. Claro. Entonces, Doctor Carlos, nos quedan unos pequeños segundos, corticos segundos, y yo quiero aprovechar para decirle a nuestra audiencia en La Voz del Derecho y en este programa de educación para la vida en familia, ¿por qué es importante el lenguaje decente? Tener buenas relaciones familiares significa que utilizamos siempre palabras que nos permiten comunicarnos con nuestros parientes más cercanos en buenos términos. Fundamentalmente, debemos utilizar un lenguaje limpio, sin groserías, o términos que a veces se vuelven muletillas y que causan molestia en las personas. Hoy es común escuchar en boca de las nuevas generaciones expresiones que no van
ni siquiera con su nivel educativo. Personas que fueron a un buen colegio, a una emblemática universidad, pero su expresión ante las personas deja mucho que desear. Para tener una buena imagen se requiere manejar un lenguaje que corresponda con lo que hemos aprendido, bien sea en nuestro hogar o fuera de él. Las palabras, las groserías no se oyen bien y nos desprestigian a nosotros y a nuestra familia. Así que procuremos todos los días utilizar frases que nos proyecten como seres amables, comprensivos, tolerantes y sensibles a los temas humanos, deseosos de ser colaboradores siempre en la solución de los problemas del día a día. Que la gente nos elogie por ser decentes debe ser una gran consigna y debe ser un objetivo. Perfecto. Hagamos un resumen pequeñito de lo que hemos hablado durante esta media hora de este programa. Evitemos la contaminación en el lenguaje, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte mental. Y no nos expongamos a esa contaminación. Procuremos tener un lenguaje que no sea contestatario, que no sea desafiante. Exactamente. Que la gente no hable para simplemente retarse a muerta. Porque ese lenguaje violento, ese comportamiento violento dentro de la familia puede generar actos de violencia intrafamiliar. Y puede ser sancionados por el comisario de familia o por el juez penal. Y me parece que si tenemos en cuenta eso, aprendámoslo, recordémoslo. Si se les olvidó, por favor, pueden mirar otra vez este programa en Facebook, ¿no? Sí, o directamente en la página de La Voz del Derecho, emisora La Voz del Derecho, y entran ahí, emisoralavozdelderecho.com, y ahí lo encuentran perfectamente. De pronto esta última recomendación que hicimos, Luis, la podemos sacar en un minutico y la pasamos para que pueda pasar por los medios de Twitter, Instagram y todos los demás que hay, que son fáciles. Todas las redes sociales. Muchas gracias, don Tito, muy amable. No, gracias a usted, Luis, doctor muchas Carlos. Gracias, muy amable. Gracias al doctor José Gregorio y que cumpla que tenga mañana un feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Para todos, una feliz noche. Bendiciones y nos veremos dentro de 8 días, Dios mediante. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.